no se trasladó, por ejemplo, el aumento de la tarifa de energía, lo está cubriendo el gobierno provincial. Yo creo que los rivales a vencer van a ser todos los que se paren en la vereda de enfrente, ¿no? El gobierno decía que era más económico o a largo plazo era mejor endeudarse en dólares que en esos mismos plazos en pesos. ¿Cómo le explicamos esto a la gente? Belén Elmiger, ministra de Gobierno de la provincia de Santa Cruz. Bueno, bienvenida a La Única Verdad de Viste. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo andás, Mariano? Un placer. Gracias por venir hasta la oficina a hacerme esta entrevista. Debido a los tiempos no me pude acercar a otro lugar, pero bueno, les agradezco que hayan tenido la amabilidad de poder venir hasta acá. Bueno, un año cargado para el gobierno provincial, sobre todo en el primer semestre, ¿no? Hubo una discusión eh, por el proyecto de emergencia económica, también por el proyecto de financiamiento estratégico. ¿Cómo vinieron estos meses acá en el Ejecutivo Provincial? Mira, estos meses fueron meses de mucho trabajo, como fueron siempre, sí con una impronta mucho más de pensar políticas públicas que sean a largo plazo, de empezar a pensar una Santa Cruz con desarrollo, con producción, como bien dijiste vos, que era a donde apuntaban estos dos proyectos, Ujú. a donde apunta en realidad el de financiamiento estratégico y donde apuntaba el de emergencia económica, que ni siquiera tomó estado parlamentario por decisión de los diputados, ¿no? Ujú. Creo que el proyecto de financiamiento estratégico marca un poco, termina de definir, digamos, un poco el rumbo del modelo de provincia del que habla el gobernador desde antes del 2023 que haya sido electo, ¿no? Donde Sí. remarca mucho que Santa Cruz sale adelante con producción, con trabajo, con educación y bueno, y en función de esos tres ejes de gobierno es que venimos trabajando y confiamos en que es por ahí, ¿no? La oposición lo marca como un proyecto de endeudamiento y el gobierno decía que era más económico o a largo plazo era mejor endeudarse en dólares que en esos mismos plazos en pesos. ¿Cómo le explicamos esto a la gente? Sí, nosotros en las dos posibilidades que tuvimos de ir a la Cámara de Diputados y en otras oportunidades dialogar con distintos medios de comunicación, tratamos de ser lo más claro posible, justamente para esto que decimos, que la gente y el ciudadano santacruceño pueda entender que en realidad no es que es un capricho el pedir financiamiento en dólares, sino que era conveniente para la provincia, sigue siendo aún conveniente, por algo todas las provincias de la Argentina que están tomando financiamiento lo están tomando en dólares. Los plazos para empezar a pagar este financiamiento son de 4 años o más. Las tasas de interés no alcanzan al 9,7%, pueden ser menos si el financiamiento te lo da un organismo multilateral de crédito. Entonces hay un montón de beneficios que venían aparejados con esta toma de financiamiento en dólares que eran para todos los santacruceños, porque así como tenemos ingresos en dólares que soportan, digamos, que podamos hacer esta toma de financiamiento, la misma inversión, nos iba a traer los recursos para poder pagarlo. Entonces, bueno, nosotros entendiendo y haciendo este análisis, los equipos técnicos de economía, por supuesto, que tienen mucho más conocimiento que yo, entendían y entienden en el día de hoy que la toma de financiamiento en dólares es mucho más conveniente por la Ujú. provincia por la situación que tenemos. Entonces, cuando se lo tratamos de explicar a los diputados, que son quienes tienen el poder de autorizarle esta herramienta al Poder Ejecutivo, ellos no lo entienden así, o no lo entienden así, o otros dicen que las obras que nosotros pusimos en el proyecto no son estratégicas. Sí. Hay como distintas opiniones, ¿no? Bueno, nosotros seguimos dispuestos a ir a hablar a la Cámara de Diputados, a donde nos convoquen para poder explicar cuál es nuestro punto de vista y por qué nosotros consideramos que eso es necesario para el desarrollo de Santa Cruz. Es una herramienta necesaria. ¿Volvió la actividad parlamentaria en la legislatura? ¿Tienen previsto participar en alguna comisión o por ahora va a quedar frenado? Mira, nosotros nos llegan todo el tiempo, acá tengo justo una que me entró, consultas sobre proyectos de ley que presentan los distintos bloques. eh, y acá voy a hacer una salvedad, curioso, ¿no? A mí me acaba de llegar un proyecto para que opine sobre un plan de acción de obras municipales Ujú. donde sugieren que hayan fondos destinados del gobierno provincial para obras municipales
hablando de que no hay reactivación de la obra, de que no hay obra pública, o sea, con un montón de argumentos que son absolutamente falaces. Nosotros hoy tenemos más de 500 acciones de gobierno que son obra pública en toda la provincia. Estamos trabajando con todas las municipalidades y todas las comisiones de fomento, y si ellos están convencidos de que hay que hacer más obra pública, bueno, más razón nos dan a nosotros de que era la oportunidad de que voten la ley de financiamiento con todas las obras que habían para cada una de las localidades de Santa Cruz. Incluso podrían ellos mismos haber modificado las obras, pueden hacerlo de hecho Ujú. ahora porque el proyecto está en comisiones, modificar las obras que consideren necesarias y estratégicas. Hay mayores acercamientos con algunos intendentes que con otros porque, si bien lo vamos a hablar más adelante, por ahí hay tensiones quizás con algunas comunas, ¿no? Mira, nosotros trabajamos con todos los intendentes porque entendemos que gobernamos para todos los santacruceños. Ujú. Sí hay tensiones lógicas de la política, ¿no? Estamos absolutamente diferenciados con Pablo Grasso, él es kirchnerista, nosotros no. Lo mismo con Belloni, el intendente de Calafate. Pasa lo mismo con los dos intendentes de la Cuenca, Darío Mena y Aldo Aravena. O sea, ahí hay una diferencia política que está clarísima. Ujú. Kirchneristas, ellos, nosotros no. Entonces, esa es la primera diferencia. Ahora, eso no nos impide trabajar en equipo, ¿por qué? Porque entendemos nosotros que gobernamos para todos los ciudadanos de Santa Cruz. El bloque de la oposición igual, bueno, no lo acompañó, insistieron con mandarlo a comisiones. El propio gobernador dijo que le estaban poniendo palos en la rueda. ¿Coincidís con esta mirada de Vidal? Sí, bueno, pero es lo que hablábamos recién. Ellos proponen proyectos de leyes para obras municipales, pero no aprueban un proyecto de financiamiento de obras que Ujú. incluían todas esas obras que quieren poner en ese plan. Ujú. Pero ellos proponen, vuelvo a lo mismo, un proyecto de ley para obras municipales sin decir de dónde va a salir el financiamiento. O sea, hay un montón de cosas que los legisladores parece que pasan por alto o no terminan de ver, digamos, el beneficio del proyecto de financiamiento estratégico para las localidades en sí mismas, porque no solamente es desarrollo de planes estratégicos o de no sé, del interconectado, el acueducto, un parque fotovoltaico para el Chaltén, sino que también habían desarrollos para las localidades, que viviendas, no sé, otras obras mucho más pequeñas Ujú. que ellos consideraban que no son estratégicas, pero que reactivan la obra en las localidades. No solamente reactivan la obra, sino que también llevan una reactivación propia del comercio. Entonces, ellos lo exigen y lo ven como preocupante, pero cuando el gobierno provincial les muestra una idea o un plan para poder salvar esas dificultades en las que estamos inmersos, porque la política nacional está también inmersa en una problemática económica, nos dicen que no y no nos dan la herramienta. Entonces hay como un arma de doble filo, o si lo querés decir de otra forma, una doble mirada sobre las Ujú. cosas, ¿no? Belén, justo mencionaste Nación. ¿Cómo está la relación con el gobierno de Javier Milei, teniendo en cuenta, bueno, que ellos tienen una política que desde su cosmovisión ya va del achique y del recorte del Estado? Mira, yo con las áreas de gobierno nacional con las que me manejo tengo Ujú. muy buena relación. De hecho, ellos ofrecen asistencia en un montón Mm. de temas, justicia, registros civiles, personería jurídica. Hay un montón de asistencia que baja Nación en capacitaciones, en planes, en programas, en seguridad igual. De hecho, ahora pusieron a disposición de todas las provincias una capacitación para la implementación de la nueva ley penal juvenil. Ujú. O sea, estamos trabajando en equipo. Sí, ellos tienen una política de recorte de la obra pública o de obra pública nula, pero nosotros no. Ujú. Entonces, sí podemos tener diferentes ideas, pero podemos trabajar en conjunto, que es lo mismo que pasa con los gobiernos locales y con las municipalidades con las que no tenemos nada en común, pero sin embargo intentamos a través del diálogo poder trabajar en equipo y que el que salga beneficiado es el ciudadano finalmente, ¿no? ¿Les recortaron fondos? Recortaron un montón de programas, Mm. eso es de público conocimiento, pero me parece que lo más importante es que nosotros seguimos sosteniéndolos como gobierno provincial, porque no se trasladó, por ejemplo, el aumento de la tarifa de energía, lo Ujú. está cubriendo el gobierno provincial, estamos haciendo aportes para la empresa,
para que no sea el impacto directo al consumidor. O sea, hay un montón de cosas que el gobierno provincial está cubriendo pero porque el gobierno nacional se retira, ¿no? Ujú. De esos aportes. Te llevo un poquito más atrás en el tiempo, en el mes de marzo comenzaron las paritarias y se pudieron cerrar, si mal no recuerdo, a principios de julio. ¿Cómo fue también todo ese proceso de negociación o también de dónde terminó saliendo ese dinero para poder cerrar las mesas? Mira, la negociación en las mesas paritarias siempre se da, digamos, de la misma manera. A Ujú, veces se resuelven mucho más rápidos, otras veces con más conflicto, según el régimen digamos, el ejercicio que tenga cada uno de los organismos en esta negociación. En este caso creo que a través del diálogo y de la transparencia de los datos, ujú, porque esa es una realidad, nosotros nunca les mentimos a ningún gremio ni a ningún sindicato de cuál era la situación real de la provincia, pudimos llegar a un entendimiento que era lo máximo que podíamos nosotros ofrecer como pauta salarial. Y en función de eso, eh, se siguió trabajando paralelamente en un montón de cuestiones laborales que hace muchísimo tiempo no mm, se resolvían y que de a poco nosotros, trabajando con los gremios, en el marco del diálogo, del respeto y del llegar a un consenso por los trabajadores, pudimos ir resolviendo. Parece que eso fue un trabajo clave. Seguimos trabajando hoy, tenemos un montón de mesas laborales abiertas en cada uno de los organismos públicos. Y me parece que ahí hubo un entendimiento, los gremios ujú, realmente tuvieron la responsabilidad y comprendieron que no había más plata, que si no se aprobaba el financiamiento estratégico para liberar algunas de las fuentes que tiene de financiamiento el gobierno provincial, no se podía ofrecer más, ujú. se entendió. Y me parece que eso habla de una madurez en la relación entre el Ejecutivo y los gremios. Me parece que pudo haber un lindo entendimiento y se pudieron ir resolviendo, ¿no? Un Hoy, ¿cuál montón es de la cosas. situación financiera de la provincia? ¿En qué sentido? Es un proyecto aprobado el año pasado con déficit. El proyecto de presupuesto. Sí, bueno, Exactamente, estamos en esa en esa instancia. El instancia. presupuesto que se aprobó es el que estamos ejecutando ahora. El Bien. déficit existe, es cierto, lo aprobó por una ley la legislatura. Y ahora el ministro de Economía con todo su equipo están en búsqueda de recursos para poder financiar ese déficit, ¿no? Perfecto. Con el tema del fallo, te cambio un poco de tema, el tema del famoso fallo del Tribunal Superior de Ujú. Justicia, se abrió una discusión enorme con los municipios. Sí. ¿Para qué ¿Qué fue? fallo? El tema de la Bien, coparticipación, sí. de los fondos Que se previsionales. levantó la cautelar que había puesto la Exacto. Municipalidad de Río Gallegos. En ese momento, el municipio de Río Gallegos, cuando presentó esa cautelar, ¿había algún peligro de descuento de fondos o algo? ¿O se presentó en un marco totalmente random? Sí, para mí la Municipalidad de Río Gallegos tuvo un informante errado o si querés alguien les informó mal Ujú, porque nunca hubo la intención, por lo menos en ese momento, de aplicar el artículo 22 de la ley 1782, que es el que le permite a la caja de previsión, en el marco de darle previsibilidad al sistema previsional, retener de copa los aportes no transferidos por las ujú, municipalidades. Y ayer en la conferencia de prensa nos hicieron una pregunta, que es por qué si en la parte privada alguien que no cumple con digamos, que no transfiere la retención de los aportes, va preso, porque en la parte pública no pasa eso. Bueno, porque nosotros en la parte pública tenemos ese artículo que nos resguarda. ujú, O sea, no vamos a ir a una disputa judicial porque no transfieren los aportes, porque la ley nos está dando la herramienta para poder hacernos de esos aportes. ujú. O sea, es así, en lo privado no tenés ese mecanismo, no es que podés ir a decirle a un comerciante, che, te saco plata de tu cuenta corriente, ¿no? No podés hacer eso. En cambio, en la parte estatal, en la misma legislación, está el artículo 22 de la ley que le da la herramienta a la caja de previsión para poder retener esos aportes, digamos. Ellos dicen que ya están pagando justamente con este descuento del 20%, ¿es así? No, no es así. Eso es un concepto erróneo. El 20% es de la distribución primaria de la copa y la provincia aporta el 13% de ese 20%. El 7% se reparte entre todas las municipalidades. O sea, para explicarlo fácil, ¿no? Ujú, Tampoco es así como lo estoy explicando.
Es el 20% de la coparticipación primaria lo que destina la ley 2401 para la intransferibilidad de la caja. Sí. Ese 20%, más o menos, de ese 20%, el 13% lo aporta la provincia y el 7% los municipios y las comisiones de fomento. Entonces, lo que tendríamos que decir, que no me corresponde a mí, sino que le corresponde a las municipalidades, es en realidad cuánta plata es. Y ahí se van a dar cuenta que no llega ni a cubrir ni siquiera ninguno de los aportes que deberían hacer. Es muy poco dinero. Los intendentes, sobre todo aquellos intendentes desde la oposición, están marcando hoy que el pago de salarios está en riesgo y que puede haber inminentes descuentos a las comunas. ¿Esto va a pasar? Mira, primero y principal, el pago de salarios no está en riesgo. Ayer hicimos una demostración con los números que nos trajo la Municipalidad de Río Gallegos. Estamos trabajando con todas las municipalidades y con todos los datos que tenemos para hacer diagnósticos de situación. Ujú. Las comisiones de fomento están pagando los aportes y las contribuciones de las dos cajas. Y acá no se trata de si está en riesgo o no el salario de los trabajadores. Acá la discusión es otra, me parece. Cuando un trabajador municipal recibe su salario todos los meses, en el mismo recibo de haberes o en la app de donde lo saca, no sé, según cada municipio cómo lo hace, le figuran dos descuentos, tres en realidad. Aportes de la caja de servicios sociales, aportes de la caja de previsión e ISPRO, que Ujú. es una suma fija de 6.900 pesos aproximadamente. Si nosotros sacamos la cuenta de el 4% de caja de servicio, o 6,4 si tiene adherentes, el 14% de caja de previsión, 20% más o menos, más los 6.000 pesos del ISPRO, es un montón de plata que es del trabajador y que el trabajador voluntariamente lo pone para su jubilación y su obra social. Y que la municipalidad o el ente recaudador, que es el que le paga, no lo está transfiriendo para ese objeto, o sea, para el fin para el que está siendo retenido. O sea, la discusión es esa. Entonces, a ver, yo no me creo lo que dijo un funcionario de la Municipalidad de Río Gallegos que dijo que la plata no está, no existe. ¿Cómo no está? Si figura en el recibo de haberes. ¿Dónde está esa plata? Entonces, lo que hay que empezar a hacer, lo que para mí tienen que empezar a hacer las municipalidades, y en eso también, y a eso también apuntamos con las reuniones que estamos teniendo con ellos, es a transparentar los datos. Ujú. Nosotros como provincia logramos subir varios niveles en transparencia financiera, y lo que queremos lograr es que las municipalidades también puedan tener esa información subida a las páginas web. ¿Por qué? Porque si uno tiene esa información transparente y el trabajador o el ciudadano ve lo que ingresa, lo que sale, cómo ingresa y cómo sale, es otra la discusión. Ustedes tienen el dato de, por ejemplo, con Río Gallego, cuánto le transfieren por mes y cuánto de eso que le transfieren va a salarios. Sí, por supuesto. Nosotros tenemos, a ver, la COPA está publicada, la coparticipación que provincia le transfiere todos los meses a los municipios de las comisiones de fomento está publicada en la página web Ujú. del Ministerio de Economía. Es una tablita de Excel muy fácil de entender que está por año y por mes. Ok. Eso está clarísimo, lo pueden ver ahí. Después, lo que nosotros le pedimos a las municipalidades, que es el dato que no tenemos, es la recaudación Recaudación. propia, que siempre generalmente es más alta en los primeros meses del año porque se hacen los planes de pago, porque se hacen las quitas si pagas todo el año. Bueno, hay un montón de estrategias que tienen las municipalidades para lograr el pago. Y por supuesto tenemos también el dato real de lo que pagan en salarios. Ujú. Lo tenemos porque la caja de previsión recibe, digamos, las planillas de liquidación. Tiene la caja de previsión un sistema que se llama Historia Laboral Digital, que todas las municipalidades y todos los organismos públicos completan para que cuando la persona se vaya a jubilar, estén todos los datos registrados ahí y sepamos cómo se tiene que jubilar. Ujú. O sea que los datos están. Hicimos el cruce, lo tenemos. El único dato que nos faltaba y que fue lo que las municipalidades y las comisiones de fomento nos vinieron acercando estos días fue la recaudación propia. Ujú. Entonces, en función de esos datos, por ejemplo, que nos trajo la Municipalidad de Río Gallegos, es que nosotros hicimos el análisis que hicimos. Si tiene casi 7.000 millones de pesos de coparticipación que le ingresan por mes
un Ujú. poquito menos, un poquito más, o sea, por eso promedio. Y un promedio de 7.000 millones de pesos que le ingresan de recaudación propia, y esto lo sacamos, ¿por qué? Porque ellos nos pusieron que en 5 meses tuvieron 35.000 millones de pesos de recaudación propia. Ok, Pueden haber tenido mucho más al principio y mucho menos después, pero bueno, eso ya es una cuestión de cómo se administra cada municipalidad. Los números tiran esos datos, bien. los que nos trajeron ellos a nosotros. Nosotros no los inventamos. Entonces, si la municipalidad tiene en promedio 14.000 millones de pesos de ingresos entre coparticipación que le pasa a la provincia y recaudación propia, si paga los haberes de los 3.900 empleados que tiene la Municipalidad de Río Gallegos en blanco, sin hacer los aportes a las cajas y sin pagar el seguro del ISPRO, le quedan por mes 7.000 millones, 7.400 millones para funcionar. ¿Y eso alcanza para que un municipio funcione? Y yo te diría que depende de cómo se administra. Nosotros, para toda la salud pública de la provincia, tenemos un presupuesto mensual de 6.500 millones de pesos. Ujú. Los números los tiene, o sea, los sabe el intendente, en qué gasta, en qué no gasta. Ahora, por eso digo yo que en realidad es decisión de cada administrador en qué gasta, porque, a ver, la plata no es del intendente, la plata no es del gobierno de la provincia, la plata es del trabajador y es el trabajador poniendo esa plata en su obra social para que funcione, para que cuando necesite funcione como corresponde, es poniendo ese aporte en la caja de previsión para que las jubilaciones se puedan pagar y para que cuando esa persona se vaya a jubilar, sus aportes hayan ido solidariamente a ese sistema. Entonces, ese es el concepto acá. El Estado provincial hoy está sosteniendo no solo la obra social de todos los trabajadores municipales, Ujú. de los cuales no reciben ningún aporte, de algunas municipalidades sí, porque algunas pagan el aporte personal, y está sosteniendo las jubilaciones de todos los empleados municipales, muchos de los cuales accedieron al beneficio jubilatorio sin que la municipalidad haya hecho un solo mes de aporte. Ujú. Belén, ¿la discusión de fondo no termina siendo igual una nueva ley de coparticipación? Sí, pero yo te hago una pregunta. ¿Vos podés planificar o los diputados pueden pensar en hacer una nueva ley de coparticipación? La podemos discutir, no hay ningún problema, pero si el recurso sigue siendo el mismo, ¿a quién le sacas para darle a otro? O sea, ¿qué municipalidad va a estar dispuesta a dejar de percibir una parte de su coparticipación para darle al otro? Sigue siendo una Porque, discusión de suma cero. claro, porque hay algo que es clarísimo, ¿no? O sea, Río Gallegos tiene 3.900 empleados, 900 empleados. Caleta Olivia tiene 3.900, más o menos, ¿no? En Ujú. promedio, 3.900 empleados. Río Gallegos recibe el doble de coparticipación que Caleta Olivia. Entonces, Caleta Olivia podría decir, che, dividamos si somos más o menos iguales. Sin embargo, a ver, yo les pregunto a los intendentes, es una discusión que tienen que dar ellos, ¿no? También. ¿Quién está dispuesto a sacrificar parte de lo que le ingresa por coparticipación para repartirlo entre los otros? O sea, esa también es una pregunta que hay que hacerse. Porque si fuese tan fácil como discutir una nueva ley de coparticipación, lo hubiesen hecho mucho antes. De hecho, fue una deuda que quedó del gobierno de Alicia Kirchner. Yo no digo que no, me parece que sí, que hay que sentarse a discutir, pero hay que sentarse a discutir seriamente. Hay muchas formas de, de hacer una ley o de considerar la división de la coparticipación, ¿no? Una puede ser por la cantidad de servicios que da un municipio, quién da más, quién da, o sea, por la cantidad de habitantes como es ahora, o sea, hay un montón de variables que uno puede tomar para discutir, si se quiere, una nueva ley de coparticipación. Hay que poner todas las variables sobre Ujú. la mesa y alguien va a salir beneficiado y alguien va a salir perjudicado. ¿Viste la marcha municipal Sí. ayer? ¿Qué te pareció la convocatoria o los discursos del intendente y del SOEM? Mira, la convocatoria me pareció media violenta, obligatoria. Vi todos los mensajes, me llegaban muchos mensajes de trabajadores municipales obligados a ir a la marcha. Ujú. Eh, si esa es la forma de convocar que tiene el intendente, está bien, no sé, fue una marcha donde hubo una cuadra de gente, la vimos, donde movilizó maquinaria, camiones recolectores, maquinaria que cuando fue la inundación no estaba toda allá trabajando,
camiones recolectores que me gustaría saber si ayer hicieron la recolección o no, porque bueno, los mensajes eran venís a la mañana y a la tarde no trabajás, o sea, esas cosas de la vieja política, digamos, de la política kirchnerista que obliga al trabajador a ir para no cumplir después la obligación, y yo no la comparto, pero así se manejan, ¿no? Te cambio ya del tema coparticipación, se empezaron a discutir varios proyectos sobre una nueva ley electoral, venís siguiendo el tema. ¿Se va a cambiar la ley electoral antes de las elecciones del año que viene? Mira, sí lo vengo siguiendo al tema, leí todos los proyectos que están en la Cámara de Diputados. em, Creo que tienen muchos puntos en común, Ujú. entre ellos hay algunos muy interesantes. Sí creo que se va a cambiar antes de las elecciones, espero que así sea porque Los candidatos están pidiendo reglas de juego. nos merecemos tener las reglas de juego clara, toda la ciudadanía, no solamente los candidatos, sino que el ciudadano sepa cómo votar y, digamos, cómo va a ser la situación. Habla de tener la información antes, habla de una decisión mucho más autónoma para el ciudadano, así que me parece que es fundamental. Sí creo que tiene que ser una discusión amplia en la que tienen que estar todos los sectores que van a participar Ujú. políticamente en la elección. Así que me parece que se va a dar un lindo debate. Celebro que se dé este debate en la Cámara de Diputados y espero que nos inviten a todos a participar. Claudia Vidal ya dijo que va por la reelección. ¿Cómo lo ves? Bien, estamos trabajando para eso hace mucho eh, y yo confío en que vamos a hacer una buena elección. ¿Te gustaría ser candidata? No, la verdad que no, no es una ambición que tengo. Yo trabajo desde el lugar en el que esté, siempre mi trabajo es al servicio del ciudadano, no, no por eso pienso en una elección, no, no es algo que lo piense. ¿Y es tiempo hoy de pensar en elecciones o es muy temprano? Porque como que nadie se anima a hablar ni de candidatos ni de campaña. Mira, nosotros tenemos tanto trabajo que no puede, o sea, yo creo que a mí hoy me hablas del 27 y lo veo tan lejos, pero está tan cerca al mismo Ujú. tiempo. Yo creo que si el que quiere hablar de ser candidato o no, está en todo su derecho y está bien que se empiecen a plantar, a mostrar la intención de serlo, me parece que está bueno para que como ciudadanos podamos ver el abanico de posibilidades o de opciones que vamos a tener. Pero nosotros hoy que estamos en función, estamos trabajando todos los días por digamos, por el hoy. Ujú. Pensando en el proyecto en el futuro, sí, pero el trabajo es para resolver los problemas que tenemos hoy. Y electoralmente el rival a vencer que tienen ustedes es Pablo Grasso. No, yo creo que los rivales a vencer van a ser todos los que se paren en la vereda de enfrente, ¿no? Perfecto, Belén. Muchísimas No, gracias. por favor, gracias a usted.